hermosa, bienvenidos nuevamente al programa que nos entiende, nos escucha y se conecta con nosotros, El Chateo. Soy Samar Jordi y quiero enviarle un fuerte abrazo a toda esa gente hispana que nos sigue día a día a través de nuestro chat y también a nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos. A partir de ahora voy a estar acompañada de un super panel de expertas que vienen hasta aquí a colocar sus conocimientos y experiencia para responder todas las preguntas e inquietudes que día a día nos llegan a través de nuestro chat. Y escuchen bien lo que tenemos para hoy. Comenzamos con un tema bien polémico y que conmociona al mundo entero. Violencia en las escuelas, control de armas, ni una lágrima más. Luego llega a nuestro estudio una experta que nos va a enseñar a declarar los impuestos en forma segura y efectiva aquí en los Estados Unidos. Y al final le vamos a hablar a todas esas personas que no quieren salir embarazadas. Sexo seguro, métodos anticonceptivos de última generación. Todo eso y mucho más aquí en El Chateo que comienza justo ahora con este clip. ¿Sabías que en los Estados Unidos han ocurrido más de 200 incidentes de armas durante los últimos 5 años? Y que tan solo en el 2018 ya tenemos 17 incidentes con armas registrados. Control de armas y violencia en las escuelas, ni una lágrima más. Ese es nuestro tema de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertas. Tenemos a Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Bienvenida, Marcela. También nos acompaña Marlene García, criminóloga y socióloga. Bienvenida. Por este lado tengo a Yugle Rivas, psicólogo y coach, psicocoach Kick, bienvenida. Y también nos acompaña Diane Jauregui, abogada de familia y criminales, bienvenido. Bueno, chicas, estamos en el país más seguro del mundo. Supuestamente el país más seguro del mundo. Muchos inmigrantes llegamos a este país en búsqueda de seguridad, como una de las primeras razones para inmigrar. ¿Cómo se explica que el país más seguro del mundo tenga estas cifras tan alarmantes de incidentes con armas en las escuelas? Bueno, también tenemos el factor de que en este país también se facilita el acceso a las armas mucho más que en otros lugares y que somos una sociedad que yo creo hasta cierto punto obsesionada con aquello del derecho por la segunda enmienda de tener acceso a poseer un arma. Y parte de ese es el problema por el cual yo creo que vemos esta situación en las escuelas, en la calle, en violencia doméstica, y en otras situaciones que se presentan donde el arma es un factor tan importante. Entonces, ¿cualquiera puede tener un arma aquí en los Estados Unidos? No, no cualquiera. Las armas son reguladas por estado, pero casi todos los estados tienen a los 18 años o los 21 años, dependiendo del estado donde puedas comprar, y los menores de edad con el consentimiento de los padres y algunas otras regulaciones. Ahora, ¿por qué un menor de edad quisiera comprar un arma con el consentimiento de los padres? Bueno, eso viene debido a la sociedad americana que de alguna manera considera que es positivo o que está bien desde hace muchísimos años que nos podamos defender si en algún momento el gobierno decide tomar otras acciones que no sean las que nosotros aprobamos. Eso por un lado es de alguna manera la base de la segunda enmienda. Por el otro lado, existen, desafortunadamente en nuestra sociedad está una aprobación latente para el tema de estar comprando armas para poderte defender o para poder ir al tiro al blanco o para todo esto es casi como cuando está considerado en el matrimonio latinoamericano hace mucho tiempo que la niña tenía que llegar virgen al matrimonio, es casi como así, es latente, está ahí debajo y eso es grave, es muy grave. Bueno, los estados que permiten que los menores de edad compren las armas lo hacen con la idea que eso es para cacería. Entonces, esas armas son lo que se llaman los long rifles. No los las rifles. Sí, los rifles. Entonces, y las regulaciones normalmente son que tienes que estar bajo la supervisión del padre cuando lo está haciendo. La idea es que van a cazar juntos y eso es parte de la cultura americana. Mucho. Pero no está supuesto que ese niño menor de edad tenga esa arma, sí, que sea una arma de fuego que pueda llevar a una escuela o que lo hagas con solo, o sea, sin la supervisión del padre. Porque se supone que si compraste un arma para un deporte,
en el que no estoy de acuerdo, obviamente, que es la cacería, y no estás cazando, no estás yendo a cazar, deberías resguardarla en un lugar seguro para que tu niño, tu adolescente no la pueda tomar para jugar, porque muchos accidentes, ni siquiera violencia en las escuelas, pueden ocurrir accidentes dentro del hogar. Y han ocurrido muchas veces. Muchas veces. Ahora, Muchísimas ¿qué veces. puede motivar a un joven adolescente a llegar a la escuela y tirotear a su compañero de clase? ¿Cómo se explica eso en la psiquis de un niño de esa edad? Esa pregunta es bien importante porque acá el problema que estamos viviendo hoy día es multicausal. Está por un lado el acceso al arma, porque definitivamente no es el recurso como tal, es para lo que está hecho y el uso que le des. Un cuchillo sirve para cortar, pero también sirve para matar, depende de las manos en que caiga, ¿no? En ese sentido, entender la parte psicológica es básica, porque no todo el mundo tiene el mismo perfil y no toda persona llega a matar a otra. Lo primero es que todos estos incidentes que se han presentado no han salido de la nada, ya han dado alarmas desde edades tempranas, porque ese perfil que se agudiza en adolescencia comienza a hacer ruido desde la niñez. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día la manera como se hace la intervención del trastorno de conducta se le da protagonismo al fármaco muchas veces y no se le da protagonismo a la terapia. Y está comprobado que lo que sostiene, previene y puede compensar que ese trastorno no evolucione es el proceso terapéutico. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando por X, Y o Z ese niño deja de recibir el fármaco y se desborda el comportamiento? Es lo que vemos hoy en día, que termina en episodios de masacre o de intencionalidad, porque lo importante que la sociedad conozca es que el trastorno de conducta empieza a edades tempranas de forma simple, pero si no se previene y se trata, evoluciona hasta la forma más crónica como un disocial, que es donde existe intencionalidad y alevosía. Y es cierto que muchas veces estas personas, como tú bien dices, hasta en las redes sociales manifiestan intenciones Absolutamente. y nadie se da cuenta, no les prestan atención. Eso Esa es la es, palabra. eso es una de las sintomatologías de la necesidad de atención. Bueno, lo que decía ella es muy importante cuando estamos hablando de que nuestra sociedad se ha enfocado en facilitarnos rapidito. Mira, dale esta píldora que con eso se soluciona. Pero resulta que lo que la sociedad y los pacientes y las familias no saben es que hoy en día los que pueden recetarte ese tipo de cosas, inclusive se lo entregaron a tu primary doctor, al doctor básico, pero lo más grave de esto es que, bueno, no le sirvió ese, entonces cambiémosle por este. Correcto. Y cambiémosle por este. ¿Y dónde están las emociones, la parte de procesar el dolor, que es lo que hace que esto pase? A los Los padres. abandonos, la soledad de los muchachos. Muchos de estos niños buscan la atención porque estamos en una sociedad workahólica. Entonces nuestros nenes están solos mucho tiempo y la calidad que nosotros prestamos tal vez no es mucha. No estamos apoyando a nuestros padres a entender el nivel de responsabilidad que tenemos en la parte emocional para que nuestros hijos se sientan lo suficientemente amados y no tener que montar un show en el internet para que mírame, y resulta que estamos tan ocupados que no los vemos, como ya sabemos. Exacto, pero si los padres no los ven, que es bien cierto, estamos en una sociedad muy dinámica, donde hay muchas ocupaciones y no hay tiempo ni para respirar, y está mal, porque los hijos, si los tienes, tienes que atenderlos y criarlos. Pero tampoco los maestros se dan A cuenta ese muchas punto, veces. gravísimo. Entonces Ese es el es como que nadie está mirando lo que está pasando hasta que ocurre esta masacre que se pudo haber evitado. Pero también yo creo que existe un punto entre los padres, o sea, algo que yo veo desde mi giro profesional. Los padres a veces tampoco quieren aceptar lo que está pasando, a pesar de que lo Totalmente ven. de acuerdo. Yo creo que hasta cierto punto es como aceptar de que yo soy parte del problema porque es mi hijo. Claro. Y el yo aceptar de que ese hijo es un monstruo es verme a mí también como un monstruo. Entonces sí existe ese factor de que sabe el padre lo que está pasando, pero tampoco lo quiere aceptar y darle el frente para que su hijo no sea Exacto. marcado. El padre lo sabe, el maestro lo sabe, el atacante lo sabe, los compañeros de clase lo pueden saber. ¿De quién es la culpa real? Control de armas, violencia en las escuelas, ni una lágrima más. Ya venimos con más después de esta pausa comercial. Los últimos 10 tiroteos dentro de las escuelas de los Estados Unidos han ocurrido durante los últimos 5 meses. Esto es realmente alarmante. Control de armas, violencia en las escuelas es nuestro tema de hoy. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. ¿De quién es la culpa? Si todo el mundo cree
que todos saben y ocurre el incidente, entonces ¿a quién vamos a culpar o a responsabilizar de estas estadísticas? Eso es lo que ha pasado de un tiempo para acá, que hemos pasado más tiempo buscando quién es el culpable y no a quién vamos a responsabilizar. Y es importante entender que el problema es multicausal, pero existe una triada, entendiendo por involucrar colegio, familia y sociedad, que es la responsable de sostener o prevenir que esto pase. ¿Qué ocurre? Y es importante que todos los papás y docentes que nos escuchen hagan conciencia de sus responsabilidades de concientizar esto. El trastorno de conducta tiene 4 niveles. Empieza por un trastorno por déficit de atención y hiperactividad o ADHD, que es la manifestación más simple, ¿ok? Más simple porque el niño es hiperactivo, tiene una tendencia a ser impulsivo, pero el niño que es hiperactivo impulsivo, que es un subtipo de TDAH, cruza en un 65% de los casos con un trastorno oposicionista desafiante. Significa que el problema de conducta ya se va exacerbando porque no solamente es que es hiperactivo, sino que ya tiene una tendencia a no cumplir la norma y a la negativa. Pero Y si eso se puede detectar fácilmente. Voy planteándolo. El trastorno de conducta se puede tratar y prevenir con fármaco en el caso que lo necesite, porque hay niveles leve, moderado y severo, y con terapia. La terapia en la escuela y con la familia es lo que va a sostener que el trastorno de conducta no evolucione. Por eso el tema de responsabilizar a la familia y su protagonismo como órgano protector para solventar o sostener que esto no se exacerbe. ¿Por qué? Porque luego que pasa de oposicionista desafiante, pasa a lo que es antisocial en la adolescencia. Empiezo a robar, a mentir, a dañar la propiedad privada, delitos más simples. Pero cuando no se sostiene y no se trata y no hay la prevención con una intervención, puede llegar en adultez o adolescencia tardía en lo que es el último trastorno de conducta llamado trastorno disocial. En el trastorno disocial existe premeditación, alevosía y goce. Es decir, la persona disfruta el hacer daño, el matar y el agredir, y es lo más complicado de revertir porque ya es un cuadro que está exacerbado y desarrollado. Entonces, ¿cuál es la parte, la culpa aquí? La culpa es la del miedo y la apatía. La de apatía. todos los que estamos involucrados. Del sistema. De aquellos que no queremos tomar responsabilidad. Un ejemplo, el otro día mi hijo estuvo ausente en una de sus clases y la profesora se tomó el trabajo de mandarme un email y decirme qué pasó aquí, ¿sí? Y me dice, disculpe que la molesto. Yo le dije, no, es normal, nosotros lo recogimos, todo estaba bien. Y le dije, ojalá todas las maestras fueran como usted, que se preocupó por mandar el email y decirle, usted dejó salir a su hijo no estuvo presente. Pero resulta que los maestros se sienten solos porque, como ella decía, los padres no se quieren ver a sí mismos como monstruos. Así es. Y abandonan a los profesores en esta... Cuando debería todo ser un trabajo en profesor- equipo. Exacto. Quiero Totalmente, decirles que esa es la no clave. todo el que es padre tiene la vocación, pero te puedo asegurar que todo el que es profesor la tiene. Y también como sociedad buscamos Así es. siempre algo para resolver las cosas rápido. Y cada vez que surge este argumento, la gente lo primero que habla es la limitación de las armas. ¿Por qué? Porque el trabajar las cosas desde el punto de vista que estaba hablando acá la compañera es mucho más difícil, tratar las cosas psicológicamente. Entonces vamos a lo más fácil, limitar las armas. Y señores, esa no es la solución. Eso solamente no va a acabar con los tiroteos en nuestra sociedad. Claro, y ahora el Senado de Michigan, Marlene, ha aprobado una ley donde se le permite a los maestros portar armas ocultas en las escuelas. Un ¿Tú gran crees que esa es la error. solución? Entonces, ¿qué va a hacer el maestro con un arma? Un gran Pues, error. ¿Sabes Lo qué es lo más único- grave de todo esas esto? Los profesores también pueden estar distorsionados, tener estrés. No Eso, solamente pero lo eso. único que falta es que el niño que no pueda conseguir arma en ninguna parte, lo único que tiene que hacer es distraer al maestro, conseguir la arma y ya le llevaron la arma a la escuela. Y más que eso, la responsabilidad de portar un arma y de saber cómo manejar un arma es algo que lleva un entrenamiento intenso y una práctica diaria, una práctica. Los maestros no están para eso. Los maestros están para educar. Eso es un trabajo para personas que estén dedicados y que han preparado su vida para ese tipo Es de otra trabajo. vocación. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como sociedad para que esto se acabe, para minimizar este problema tan grave? Si eres papá de un niño que tiene algún diagnóstico de conducta simple, hacer conciencia de que si no te ocupas con un tratamiento adecuado, bien sea medicación o terapia, Puede puede trascender. evolucionar. Tu aporte como papá responsable es ocuparte más que preocuparte, en el sentido de darle a tu niño la contención que necesita para evitar que esto se desborde en la adolescencia y podamos tener estas consecuencias. Tengamos claro que lo más importante aquí es, yo no estoy culpando, nosotras las mamás nos fuimos a la calle a trabajar y todo el mundo está trabajando mucho
y nadie se toma el tiempo de mirarle los websites o las cosas a los hijos, créanme que tener una confrontación con su hijo a tiempo para mirarle qué es lo que está haciendo en el Facebook o en el Instagram o todo lo que ellos tienen, créame que es mejor tener la confrontación en casa y entrar en el momento que ellos tienen todo oculto ahí, esa es su vida real, esa es su verdad. Esa es la ¿Y qué sociedad que decirle- tienen y qué ahora. decirle a los hijos nuestros, a los que podrían ser víctimas de estas personas? ¿Cómo se tienen que proteger en las escuelas? Prepararlo, que en las alarmas que ellos vean deban hablarlo, porque existe. Si yo prevengo en el trastorno de conducta desde la psicoeducación al estudiantado, a los docentes y a los padres, podemos hacer prevención desde síntomas de alarma. Si reconocen un compañero con estos síntomas, con este síntoma, es importante hablarlo, porque Hablarlo. se toma a la ligera y no se le da la seriedad que tiene de los anuncios o las alarmas previos que estos chicos arrojan. ¿Cuáles son las Sí, armas exacto, más o comunes sea, que utilizan de en la largo escuela? alcance. Las pistolas semiautomáticas es el arma y estas El armas bump ahora stock de que alto ahora- alcance. Exacto. Pero esas pistolas semiautomáticas no son para cazar. Correcto. No son para No lo cazar, son. pero Entonces- como son un rifle largo, están Entra en bajo la de esa parte categoría. de la ley. Entonces, tienen que mirar esa ley de nuevo a ver si todavía tiene sentido. Porque Porque- cuando empezó esa ley, el AR-15. Hay una parte importante acá y es que vamos a hablar del control de las armas, que es la parte que nadie quiere ver de alguna manera, pero Porque no es la solución. no No es es la la solución. solución. Sin embargo, sí el shape it up a little bit, cambiar un poco la ley en ciertas áreas pudiera apoyar a crear un poco más de conciencia en la comunidad. Son mensajes psicológicos. Yo no estoy de acuerdo, me decirte por qué. Porque ya hay tantas armas en la calle Válido. que no importa lo que hagas con la ley para controlar las ventas de las armas ahora, no puedes tapar ese hueco, va a ser imposible. Porque el traspaso de un arma entre dos ciudadanos no es ni tan siquiera registrado. O sea que ese no es el punto Esa no es más la importante. solución. No será la Esa no solución es la actual, solución. pero No. quiero decirte una cosa, es como decir, no prevengamos la marihuana ni el uso de ella porque tanta gente la usa que caramba. O sea, no es la... Y estamos casi Sí, ahí pero en muchos Sí, estados. No, pero no creo- podemos permitir entrar en la fácil, ¿no? Pero para que lo vamos a Pero hacer ya si hay va, tanta pero casa en la calle. pueden de repente filtrar mejor la venta de las armas y ver para qué va a ser, quién. Es decir, O sea, eso es lo no que yo- cualquiera Eso no va a que pasar. llegue. Eso no, No, va a pasar. no, y, yo eso no creo, va a y yo pasar. creo que hasta cierto punto No crea pasa un por- sentido falso O tener de un test seguridad psicológico. en la comunidad. Un sentido falso de seguridad en la comunidad es más peligroso que nada en la vida. Y el tú pensar de que porque esta arma está limitada o restringida, esa va a ser la solución, vamos No. a dejar caer la atención entonces de lo que Vamos a hablaba Eso sí, Karina. es verdad. Vamos Lo que a dice decir Marlene que dice uno de que eso es estos el niños- pañito de agua caliente, Ese pero tal no cual. es la raíz del problema. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por toda la contribución en este importante tema de hoy. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con más de El Chateo. Y bueno, mi gente bonita, seguimos aquí en El Chateo aprendiendo de los mejores expertos para tener una vida más fácil, fluida y feliz. Y ahora nos acompaña una especialista que viene a enseñarnos cómo declarar impuestos en forma segura y efectiva dentro de los Estados Unidos. Ella es Alexandra Ledesma, directora de marketing de TaxCare, una empresa dedicada a prestar servicios contables y financieros aquí en los Estados Unidos. Bienvenida, Gracias, Omar, Alexandra. ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Tenemos muchas dudas que aclarar y estoy segura que ustedes en casa también, pero antes de entrar en materia de impuestos, que es algo a lo que todo el mundo le tiene pánico, sobre todo una vez al año cuando se acercan las fechas fechas. límites, quisiera saber cómo entraste tú en esto. Eres una chica muy joven. ¿Qué te motivó a entrar en esta empresa y Fíjate, bueno, Sama, gracias por la ayudar a tanta invitación. gente? Buenos días. Bueno, fíjate, nosotros somos un grupo de, vamos a decir así, no somos entrepreneurs, somos inversionistas venezolanos que de una u otra forma vimos en la parte tributaria como tal una oportunidad de negocio, sobre todo para ayudar a todas estas personas con desconocimiento de la parte contable. Si bien sabes, es súper complejo. Digamos así, no es tan complejo. Nosotros sentimos un poco de miedo, pero realmente el gobierno americano te brinda muchas oportunidades para que de una u otra forma tú puedas pagar un poco menos dentro de la parte legal. Esas son las cosas que muchas veces tenemos miedo, nos asesoramos mal y caemos en la cuenta de que pagamos mucho más por lo que no debías pagar.
Así, aquí los vivos lo pagan muy caro. Aquí hay mucha Es gente que quiere correcto. ser viva y quiere burlarse del gobierno y eso no puede suceder. Pero sí hay cosas legales que podemos aprender para poder pagar menos impuestos y me totalmente. parece muy valioso. Fíjate que hay muchas oportunidades, por lo menos con las personas que tienen niños, pueden hacer sus deducciones. Tienes un familiar que incluso tú le pagas el 50% de sus gastos, que no viva dentro de tu casa, tú puedes deducir. Muchas veces las millas de los carros, la gasolina, siempre y cuando sea utilizada para trabajo. Todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que necesitas asesoría de personas que sepan y nuestra recomendación siempre es busquen un especialista que esté con ustedes durante todo el año, porque la planificación tributaria es vital. Si tú llevas con tu contabilidad día a día o mes a mes, no tienes que guardar las facturas, ya los sistemas están automatizados. Tú simplemente con ir a tu cuenta bancaria, el contador descarga todo el sistema y te hace tu, vamos a decir así, tu balance de lo que debes o no debes pagar. Este es un tema bien serio aquí en los Estados Unidos y siempre estamos como corriendo, trabajando, produciendo dinero y en una ola de estrés llega el tema de los impuestos y nos volvemos locos. La gente se paraliza, Sí, se paraliza. prácticamente durante un mes buscando un contador y llegan los contadores a ofrecerte más económicos, paquetes para ayudarte y te prometen que te van a devolver el dinero. ¿Y tú crees que esa es la manera más correcta de hacerlo? Mira, particularmente nosotros tenemos una diferencia muy grande dentro de la competencia. Nosotros además somos una franquicia, tenemos 16 oficinas en todo lo que es el estado de la Florida y estamos buscando ya la expansión ya a todo Estados Unidos. Nosotros le recomendamos a los clientes que simplemente lleven su contabilidad y su payroll, vamos a decirlo así, mensual. Eso te permite como persona o como pequeña empresa o grande empresa planificarte en función de los gastos. Porque de repente ya tú a junio o julio ya sabes dónde estás excedido o qué tienes que hacer para buscar una mejoría. Claro. ¿Qué pasa al final del mes? Viene cualquier persona, te dice, yo te hago los impuestos. ¿Qué pasa con la competencia? Trabajan 3 meses al año. De repente llega un día yo y te hago la contabilidad, te llega una notificación del gobierno americano, del IRS, y cuando vas no está la persona que te hizo los impuestos. Sí. Tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Entonces buscas por salir del paso a cualquier persona. Ajá, perdón. Yo les recomiendo que lo que es la parte contable es como que las personas que llegan acá, los latinoamericanos que venimos incluso expatriados, buscando mejoras, siempre es recomendable tener un contador y un abogado. Sí, es una Son tus inversión mejores obligada, amigos, es una inversión correctamente. obligada porque te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Pero ¿qué otros Totalmente. servicios ofrece TAC? Fíjate, nosotros por lo empresa? menos atendemos, no tienes que estar en Estados Unidos, atendemos a las personas que están en Latinoamérica, en Europa, nosotros hacemos creación de corporaciones en Estados Unidos, registramos los ITIN number, que son como los números tributarios, los EIN, hacemos certificación de pasaporte, tenemos notaría pública, hacemos planes de inversión, muchas veces los abogados te piden un plan de negocio para tu empresa. También Nosotros lo te hacen. ayudamos y te asesoramos en lo que debes hacer y qué no hacer. De esa manera también te vienes con una perspectiva mejor de tu negocio. No, yo estoy que salgo corriendo a pedir los servicios. Ahora, toda persona que vive aquí en los Estados Unidos tiene que pagar impuestos. Toda persona que vive aquí en los Estados Unidos tiene que pagar impuestos. Sea- Recuerden que sea hay una turista, regla, sea- la regla de los 183 días. Ajá, ¿Qué ¿cómo es consiste eso? esta regla? El gobierno americano o el IRS te cuenta los 3 últimos años que has estado acá. Si en la sumatoria del primer año te cuentan el 50% de tu estadía del año anterior y del año, vamos a decir, el tercer año anterior te toman un tercio. Si esa suma das más de 183 o más de 183 días, ya tú eres una residente fiscal. Wow. Como residente fiscal Así no tienes que pagar produzcas impuestos. dinero aquí. Así no produzcas dinero acá. Increíble. O sea, ¿Y qué tú- pasa con las empresas en Internet, Alexandra? Tienes que declarar impuestos. O aunque estés en otro país como en Venezuela, Colombia. Fíjate, existe lo que se llama, el gobierno evita la doble tributación. ¿Qué pasa? Por lo menos te doy un ejemplo, en el caso de Venezuela. Si tú tienes empresas en Venezuela que te generan dinero o ingresos, el gobierno americano te permite hasta $100,000 de facturación. Si tú no pasas más de $100,000 allá, no tienes que pagar impuesto acá. De 100,000, En adelante. 100,001 tienes que pagar ese $1 para acá. O sea, el gobierno americano te dice que lo declares. ¿Y qué es el número ITIN que todo el mundo El ITIN habla de number él? básicamente es tu número de identificación fiscal. Ese es el número como persona y tienes el EIN también, que es el número de empresa, que con eso tú te movilizas en todo lo que es Estados Unidos. Y es un si no número tienes un único. social, por lo menos hay personas que no tienen social que pueden sacar su número de identificación y simplemente con eso te puedes registrar en colegios, incluso en bancos, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, llegó la época de impuestos y no tienes el dinero completo. ¿Por qué? Fíjate, ¿Cómo, por lo cómo menos, tú puedes es lo que digo, manejar el gobierno, eso? dentro de todo, el IRS es bastante, vamos a decirlo así, bastante coopera con el individuo y con las empresas. ¿Por qué? Porque te permite hacer extensiones. Lo que sí te dice el IRS es que, por favor, haz tu declaración, ya tú puedes tener un monto establecido de lo que tú vas a pagar o se estima lo que vas a pagar y tú puedes pagar en el mes de octubre. O sea, te permite hacer una extensión de taxes. Puedes incluso pagar la mínima cuota de lo que te tocaría cancelar. Pero la idea es que mi consejo a todos es no dejen para el final la declaración de impuestos porque es bastante tedioso. Las extensiones son perfectas, lo puedes hacer, puedes pagar en el mes de octubre,
pero sí su planificación tributaria que esté al día, tanto de empresas como de personas, porque te ahorras demasiado. O sea, nosotros en Tasker los invitamos de verdad no solo a pagar impuestos, no siempre decimos eso, no paguen impuestos, ahorren impuestos. Sabes que el miedo en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, es pensar, si me voy a vivir a Estados Unidos, los impuestos me comen. Tienes que pagarlo para que puedas obviamente disfrutar de los beneficios que tienes ¿Qué acá. pasa si no pagas los impuestos aquí en los Estados Bueno, Unidos o te quieres hacer el vivo Te va a y llegar haces una trampas? cartica, de repente no te ven el primer año, pero el segundo Ah, año no. vas a tener una cartica o vas a tener alguna amonestación y las multas son bastante elevadas. Son elevadas y son multas que después te van a pechar. Y es importante como que demostrarle al gobierno a la hora de pedir un crédito en un banco, de comprar una casa o de traerte a un familiar, que tú pagas muchos impuestos en este país. Es que creo que la idea no es tanto que pagues muchos impuestos en dinero, o sea, vamos a decirlo así, una cantidad alta o un monto de dinero. La idea es que vean que tú eres una persona responsable, que tú cumples con tu función, con tu obligación tributaria. Recuerda que aquí el sistema funciona es como el crédito. Aquí de repente tú no tienes un ingreso muy bueno, pero si tu crédito es bueno, tú puedes hacer 1000 cosas. Entonces la idea es que tú seas un ciudadano que cumpla con los requisitos de los americanos, porque obviamente estás disfrutando de las bondades del país. Entonces creo que tenemos que internalizar todas las personas, sobre todo de Latinoamérica, que no estamos tan Que familiarizadas. somos como... Y no nos gusta mucho el tema tributario, pues les tenemos miedo, que es una obligación. Y hay que mucho todo- desconocimiento Sí, también. desconocimiento es lo que te digo. Por eso es que los invito de verdad a que busquen personal que está preparado, de confianza, personas que tú veas que tengan oficinas establecidas, que sean Que profesionales. no caigan en la trampa de los maletín, los que llaman de Maletín, ¿no? Y maletín. personas que te digan, yo te cobro $5 por un impuesto, no lo hagas, porque vas a tener que pagar eso va a ser bastante costoso. Eso es muy importante y quiero dejar ese mensaje hoy. Busquen empresas con credibilidad, con trayectoria, pidan referencias, porque aquí no estamos jugando, con los impuestos no se juega en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, A ustedes, Alexandra, muchísimas gracias por por la todo lo que invitación. nos has enseñado en el día de hoy. Y ustedes en casa ya saben, tienen esta maravillosa opción aquí en los Estados Unidos. Ya venimos con más de El Chateo, no se muevan. Y seguimos aquí conectados en su programa favorito, El Chateo, desarrollando temas que tanto les interesan y preocupan. Y en esta parte del programa vamos a hablarle a todas esas personas, independientemente de la edad que tengan, que no quieren salir embarazadas. Sexo seguro. Conozcamos cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos. Y para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida al doctor Roberto Infante, ginecobstetra especialista en fertilidad. Bienvenido, Roberto. También nos acompaña la doctora Catalina Granada, ginecobstetra del Hospital Jackson Memorial. Y también Pia Bataglia, coach sexontológica y sexóloga. Y bueno, Marcela sigue con nosotras. Ok, vamos entonces a comenzar. ¿Qué es un método anticonceptivo, primero? Cualquier método que impida el embarazo. Ok, sencillo. Históricamente, antiguamente, la gente también se preocupaba mucho y utilizaban siempre una barrera. En el caso de los antiguos egipcios, creo que agarraban piel de animal para proteger el Sí, de contacto. hecho, es el primer condón está hecho justamente de vejiga. De vejiga, Sí, eso es. sí, entonces le dan la forma del pene en esa época y bueno, con eso hacían el primer método de barrera. Hasta Wow. piedras creo que Qué colocaron. Bueno, Mira. hubo cosas hasta unguetos que se ponían, habían Sí, esto combinaciones. tiene de- una larga una trayectoria. larga, pero bueno. ¿a qué edad se recomienda el uso de los anticonceptivos? ¿A partir de qué edad? Yo creo que depende del momento en que empiezan a ser activos sexualmente. Sin embargo, la preparación y la información para mí debe darse desde muy pequeños. El Colegio Americano de Ginecología Obstetricia dice que las niñas deben ir desde los 12 o 13 años, inclusive si no hayan tenido ningún contacto, si no ¿Deben tengan ir a novios, dónde? a donde el ginecólogo. Ah, ok. Sí, solamente para conocerlo, para hablar con el doctor, para que sepan qué decir donde el ginecólogo, pero no necesariamente tienen que empezar a haber tenido relaciones desde ese momento, sino Es duro de para esas- un niño de sí. 12, 13 años asistir con la Sí. mamá, a A su veces con el primer papá, cita. a su primera cita con Pero el es ginecólogo. de alguna manera es una terapia de desensibilización, vamos a llamarlo de esa manera, para preparar al niño a tomar decisiones más educadas en el momento en que quiera tomar la decisión de de emprender su vida sexual. Sobre todo el hecho de que en la casa se están preparando, sobre todo las mamás, la comunicación con la hija, el papá, la comunicación con el papá, con el hijo, y eso, tú sabes, los empieza a sensibilizar.
Y no es raro, pues, que se comente en la mesa, fulanita quedó embarazada, entonces aprovechar en ese momento y hablar. Aprovecharlo, me encanta, Roberto, que lo digas, porque es como aprovecharlo en forma orgánica y no, tenemos que conversar, tenemos que tener la conversación, que eso es como aterrador para cualquier adolescente. Ahora, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados? No los más efectivos, vamos, después pregunto los más efectivos. Ahora los más utilizados, los más populares. Lo más accesible, el preservativo, el condón. El preservativo. Y la pastilla sería como la segunda más común. ¿Cuál les gusta de los dos a ustedes más? Mira, yo pienso que el hecho de que tú utilices un condón tienes mayor protección de las enfermedades de transmisión sexual, que a la larga es lo que más podría arriesgar tu fertilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que voy a explicar de anticonceptivos, siempre les digo, nada es 100% seguro. O sea, ninguno te va a cubrir 100% de embarazo. O sea, siempre va a haber un riesgo. Qué aterrador. Porque hay un método que sí. Cuando abstinencia, exacto, eso es lo único que les digo. Olvídense de ese método. Lo único que no te va a proteger 100% es no hacer nada, pero ninguno va a ser 100%. Siempre va a haber un riesgo, así haya un método 99.9%, vas a tener un riesgo chiquito de caer en embarazo. Y podríamos precisar abstinencia, que no se trata solamente de no tener relaciones, sino no juzgar a tener relaciones y en el momento adecuado la persona se retira. Eso tampoco va a funcionar, ¿no? Pero hoy en día, cada vez se escucha más que niñas incluso vírgenes tienen relaciones anales para mantener su virginidad y evitar un embarazo. Eso es. Eso sí es 100% efectivo, ¿o no? Bueno, es efectivo en la parte de contracepción, pero sin embargo, tú ahí corres también riesgos de muchas infecciones. Así que hay que ver basado en qué motiva a ese niño. Sí, estamos tocando el tema de los anticonceptivos más utilizados para tener un sexo seguro, pero como Marcela dijo antes de comenzar este segmento, cuando hablamos de sexo seguro también tenemos que pensar en protección de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Una de las cosas más importantes que mencionó ahorita el doctor, cuando estamos en la mesa y los niños están o estamos hablando en aquellas familias que comen juntos, porque también es un fenómeno del día a día. Entonces, cuando tienes esa oportunidad, es importante contarles a los hijos que los espermatozoides tienen patas. Tienen cola, tienen colita. Tienen colita y caminan solitos, aunque el niño decida creer que cuando se retira de la eyaculación tempranamente, supuestamente él cree que así terminó todo. Y resulta que los espermas tienen patitas y ellos se van solitos. Y la niña de todas maneras puede quedar embarazada. Sí, inclusive eso me parece muy importante porque está profundamente instaurado en la cultura de los adolescentes que cuando eyaculan afuera, en el momento en que van a eyacular, extraen el pene y eyaculan afuera, se evita el embarazo. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. No es verdad, pero hay un riesgo de 24% que dan embarazo haciendo eso. Además, o sea, hay una alto. parte que tiene que ver incluso con que el varón de alguna forma lubrica y en esa lubricación se puede arrastrar espermatozoides de una anterior eyaculación, por ejemplo. o de la misma, Así que es un o la proceso, misma, ¿no? claro. Que es un proceso de emisión. Pero lo que hay que señalar, o sea, hay cosas que se han mencionado en la mesa y quiero sacarlas, ¿no? A ver. La tasa de infecciones en los adolescentes con relación a las enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay que hacerle más atención a eso, ¿no? Nosotros sabemos que 2 de cada 3 mujeres en edad reproductiva tienen el riesgo de tener una infección pélvica a lo largo de su vida reproductiva. Y esto está unido a este estilo de vida, donde las relaciones sexuales pueden permanecer sin protección, ¿no? Y eso es quizás lo que nosotros después vemos en la consulta de fertilidad, que son personas que tienen las trompas infectadas, obstruidas, los muchachos tienen los conductos diferentes obstruidos, están afectados en diferentes lugares y eso sí compromete su... Es decir, que ustedes como ginecólogos, cuando un paciente llega porque lo que quiere es protegerse de un embarazo, siempre le dan prioridad al tema de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, embarazo más enfermedades de transmisión eso va sexual. junto, definitivamente. Y por eso cuando uno está con adolescentes, pero no es nada más adolescentes, es jóvenes y adultos de también. edad. No saben. Tú estás teniendo un coito o una relación sexual con alguien y su historia. Entonces hay que estar muy pendientes. De pronto hay una parte médica, pero hay una parte emocional y psicológica que también hay que atacar, porque es un tema que hay que hablar y hablar con la persona con la que estás teniendo Seguimos relaciones. conversando sobre los métodos anticonceptivos más seguros hoy en día. Vamos a una pausa comercial y venimos con más aquí en El Chateo.
Y seguimos conectados aquí en el chateo hablando sobre sexo seguro. Conoce los métodos anticonceptivos más efectivos. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejé una pregunta en el aire. Ya vimos cuáles son los más comunes. Ahora vamos a ver cuáles son los más efectivos de mayor a menor. ¿Cuáles son los anticonceptivos más efectivos? Los que previenen mejor el embarazo. Número 1, abstinencia, obviamente. No. Ya se lo quitamos. La cirugía, los métodos irreversibles, pues. Claro. O sea, en el caso de la ligadura tubal, de la ligadura de trompa o la instalación de dispositivos intratubáricos. Ligación ya es en personas que han tenido hijos y que no quieren tener más, pero no en adolescentes. No. ¿Qué más? Y quiero mencionar a los adolescentes, creo que la doctora también está de acuerdo. Dispositivo intrauterino en adolescentes es como sumarle un riesgo Innecesario. a que puedan Yo tener estoy infecciones. en desacuerdo, doctor. Ok, vamos A a ver, comenzar. porque a mí me enseñaron que después de tener hijos es que te colocas el DIU. No. Oh. Yo además soy ginecóloga de adolescentes y de niñas y los nuevos estudios dicen que las T, los implantes no aumentan ni el riesgo de infertilidad ni infección. Wow. Si es verdad que sí tener un anticonceptivo tan supremamente efectivo las hace tener más compañeros y más novios, entonces ahí sí aumenta el riesgo de infección. Tal vez ese punto sí, o sea, tener un anticonceptivo muy bueno las hace sentir muy seguras y van a tener más compañeros Pero, y Catalina, aumenta el riesgo de infección. tener un útero virgen, porque un útero Sí. que jamás ha tenido un feto adentro, Ajá. no sé si el útero cambia de tamaño después de un embarazo o puedes colocar una T de cobre en un útero virgen. Bueno, una T de cobre yo no la utilizo en las adolescentes. Yo utilizo las nuevas T, que son unas T más pequeñitas, Con sí, hormonas. que tienen hormonas. Como el pero- Skyla, el Mirena, y el eso. Kailina, sí. Son unas T muy pequeñas. El de cobre es por ahí así. O sea, Oh. la diferencia es bastante y el T de cobre sí causa unos sangrados muy fuertes y unos cólicos muy fuertes. Esa no la utilizo en las niñas más chiquitas o pues en las adolescentes. Pero los nuevos métodos sí son, no tienen la niña no tiene que hacer nada, no se tiene que acordar de nada, no tiene que ir donde el médico cada mes a que la revisen o a que le pongan la inyección, que nos faltó ese método, por ejemplo. Exacto, pero creo que es el más utilizado el que está más en la cabeza de las mamás, el implante o la inyección. Claro, para asegurarse que la niñita no quede embarazada. En algunos casos, personas con disabilidad, la familia tiene una carga tremenda. Entonces ellas los llevan, no importa qué, por favor, póngale un método, porque ella no se puede controlar y no sabemos cómo controlarla. Y también puede ser, porque hay que analizar un poquito el nivel de responsabilidad de la niña en otros aspectos de su vida, de la niña y del niño, para poder hacer también como un chequeo en cómo podría ser en esa área. Porque si tenemos unos adolescentes que de alguna forma ni se acuerdan de las cosas que tienen que hacer y suele ocurrir en muchos aspectos, hay que tomar en cuenta que cosas como en una pastilla anticonceptiva se les puede pasar. sí. Entonces la educación Sí. es más integral, hay que saber, yo estoy de acuerdo que puede ser que abras una puerta para que tengan más variedad de parejas, pero también hay más seguridad en cuanto al embarazo. Yo creo que la información tiene que estar acompañada de educación amplia y hacerle Correcto. entender que, bueno, que también ahí en el intercambio fortuito se están intercambiando más que fluidos. Así es, y que cada caso es particular, me imagino, porque Correcto. de repente se encontrarán a la niñita o a la adolescente disciplinada que seguramente se va a tomar su pastilla diaria y de repente hay otra que no, que le De conviene variación. más Así es. otro método. Ahora, siempre estamos cuidando a las mujeres. Ahora, ¿qué métodos anticonceptivos pueden tener los hombres? Porque ellos también son corresponsables de un posible embarazo. Corresponsables. Todos hablamos de los preservativos. Hay un trabajo que me llamó mucho la atención, que es la migración de campesinos en China durante la época de las cosechas con el algodón. Observaban que cuando estas personas regresaban a su casa después de 3, 4 meses, no habían ocurrido embarazos. Y observaron inmediatamente que tenían el hábito que durante la cosecha ellos se metían la semillita del algodón mientras trabajaban los hombres, ¿no? Esta semilla encontraron que había una sustancia que se llama gosipol, que además de que se utiliza para la malaria, se utiliza como anticonceptivo en China. La Organización Mundial de la Salud lo señala como un prospecto de anticonceptivo masculino. Como una pastilla anticonceptiva. Como la concentración de la sustancia. No sé si sería en forma de pastilla, aceite o inyección, pero la idea es utilizarlo como un
anti-espermatogénesis, Ok. que paraliza la espermatogénesis durante Temporalmente. durante el tiempo que lo está utilizando, y después, fíjate, cuando estos señores de la cosecha regresaban a su tierra, otra vez ellos embarazaban a su mujer después de ese periodo de... Qué de- increíble, qué increíble, la Era ciencia temporal, avanza, ¿no? pero mientras eso se desarrolla, hasta hoy en día, si alguien está preguntando, es el preservativo y la vasectomía. Sí. Ya no hay más. Básicamente. No hay más. Por ahora estas son las opciones que Pero, existen. pero en el preservativo hay que tener mucho cuidado. Yo siempre voy hacia los muchachos porque normalmente estos muchachos cargan con su preservativo metido en la cartera. Ojo, los preservativos tienen fecha de vencimiento. Ojo, los preservativos Se son de, rompen. de En la látex y el cartera producto no los se daña. pone. y no se debe de poner, se dañan con el calor. Sí, Además, los muchachos cargan esa cartera en la Sí. parte de atrás de un pantalón. Por favor, no quería irme sin decir Sí, que los muchachos sí, tienen que sí. estar muy pendientes Ok, de Yo eso. no quiero irme sin hablar de una parte muy importante que hablamos fuera de micrófono, si no la mencionamos suficiente, y es el sexo anal. Y cómo las niñas, por preservar lo que ellas consideran virginidad, están utilizando el sexo anal sin darse cuenta del riesgo tan elevado, primero de infección. Si tú llegas a estar expuesta a una infección de transmisión sexual, puede entonces afectarte inmediatamente, lo que quiere decir tu fertilidad. Pero la otra parte de todo esto es que es una mentira el creer que porque tienes sexo oral y anal, entonces ya eres virgen y entonces no hay rollo. Pero lo hay, porque por detrás, como dirían popularmente, es uno de los focos de infección, y que me corrijan los doctores, más grandes que hay. Así Sí, es. sí, y utilizan a veces el mismo condón para Para la por vagina. delante y por Sí, detrás. sí. No, nada eso que sí es ver. grave. Ahora- Gravísimo. Otra pregunta. Me encanta la acotación y estoy totalmente de acuerdo con ella. La píldora del día siguiente, que es tan popular. ¿La gente puede mantenerse tomando la píldora del día siguiente? No, la píldora al día siguiente no es un anticonceptivo. Eso por eso se llama plan B. O sea, es Es algo... una emergencia. Es una emergencia y solamente funciona en las primeras 72 horas. O sea, Después de 72 horas ya. la efectividad es muchísimo menor. Y en esas 72 horas tampoco la efectividad es del 100%. O sea, que esa ventana es, por eso se llama el día después, o sea, o la hora después debería ser, algo así, debería ser rapidísima. Pero, o sea, no es que tengan algún riesgo de tomarla muchas veces, la verdad, pues, anatómicamente, las va a desarreglar el ciclo, van a estar irregulares, ¿O sí? pero no es algo que... Entonces, ¿cuál se sería debe el más utilizar. seguro? Los más seguros, ya quitando los preservativos, las pastillas anticonceptivas, la abstinencia. ¿Qué otro? ¿El Nuvaring o Bueno, los en DIU? orden. O sea, en orden como de efectividad de arriba para abajo sería el implante del brazo, Ok. 99.9% efectividad. Wow. Ligado, como si estuviera ligado, claro. Wow. Buenísimo. Y dura ¿Y cuánto 3 años. dura? 3 años. Sí. Ah, ¿Cuál era ese- el que se llamaba de 5 años? ¿Engorda Ese o es no el engorda? Norplan Norplan, de Colombia. sí. ¿Engorda o no engorda? ¿Te hace aumentar de peso, sí o no? Mito. ¿Mito? No, o sea, tiene progesterona. La progesterona te puede hacer hincha. sentir un poquito más de hambre, entonces pueden comer un poquito más. Pero no es que el anticonceptivo te engorde. Ok. Esa es una de Otro, las cosas. después de los implantes, La T. la T. La T, pero con las hormonas. Sí, o sea, están todas como en el mismo nivel, pero para más jóvenes y más adolescentes se utilizaría la que tiene hormona, que son más pequeñitas. Y duran Digo- 3 años y 5 años. Ok. Sí, la opción Ok. es, o sea, el cuidado de la paciente es mínimo y es el método más efectivo. ¿Cuál es el último anticonceptivo que ha salido al mercado? El último, Estos antes de que dos. salga El Gocipol. el Gocipol. Estos ¿Hasta ahora? dos que acabé de mencionar, la Estos T y dos. el implante del brazo. Bueno, lo más importante a ustedes en casa que nos estén viendo es que asistan con sus hijos a un médico, a un ginecólogo, que los pueda orientar en forma efectiva sobre cuáles son los métodos anticonceptivos más seguros que hay en el mercado y sobre todo, como dicen nuestras psicólogos, conversen con sus hijos, denle apoyo, Yo creo que es lo más tengan una conversación abierta porque en la prevención está el éxito. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por haber contribuido en forma maravillosa con este tema. Y ustedes siempre síganos día a día a través de su programa favorito, El Chatero.